arriba, venga más, venga más. Montañoso va así, montañoso va así. A San Campeón, a Mananción dirá, a San Campeón, a Mananción Ové, a San Campeón, a Mananción de Suárez. Mi hermano, por suerte ya la conexión nos deja hablar. Aquí tenemos presente a un amigo mío, super friki de La Habana, que nos va a hablar de su proyecto Somos Friki y de cómo empezó la cosa. Entonces dime, mi hermano, cuéntanos de tu proyecto Somos Friki. A ver, el proyecto empezó en Miami. Empezó un amigo mío de aquí, de Alamar, Juan Rolero, él, José Eduardo, desde el 2011, 9 de septiembre de 2011. Él crea el grupo con el sentido de unir todos los roleros que habíamos de aquí de Cuba, que estaban dispersos en todas partes del mundo, para que se unieran, se conocieran. Hacía millones de años que nadie sabía de nadie y se creó con ese propósito de que se volvieran a encontrar por esta página y compartir los criterios de estilos de música, de la música rock. El rock tiene mucho género. Cada cual escoge su género: heavy metal, el thrash metal, el speed metal, el black metal, el doom, ground. Cada cual tiene su género. A partir de ahí empezaron a sumarse más personas y más personas. Ya tenemos del 2011 para acá, tenemos 7.800 y algo, casi 8.000 tenemos. Que hay de varios países, de Miami, de aquí de Cuba, de toda Cuba. Tenemos participantes de toda Cuba, de Italia, Brasil, España. Cada vez crece más porque tenemos una política en el grupo: no hablar de política, no hablar de religión, concentrarse solamente en el rock and roll. Pues por supuesto, yo solo no puedo con eso, ni yo ni José Eduardo solo, que somos los administradores. Tenemos moderadores que están al tanto. O sea que no es cualquiera que puede publicar. Sí, tú puedes publicar, pero eso pasa por un filtro. El filtro es la administración y los moderadores. Si se publica algo que tenga que ver con política o con religión, eso se elimina. Eso no se acepta en el grupo. No lo aceptamos. Muchos de los roleros se han ido del grupo porque han dicho que eso es un grupo de comunistas. No es un grupo de comunistas. No es que sea un grupo de comunistas, porque si nos vamos a enfocar en hablar de política, nunca tendríamos dónde parar, cómo parar eso. No, Se iba a convertir el grupo en otra cosa que no fuera de rock and roll. La música es la música, y de todas formas, como vivimos en la poli, todos somos agentes políticos, pero no hay necesidad de mezclar las cosas. Yo mismo claro, no hay necesidad ninguna. En la orden no nos metemos tampoco en temas de política. No, lo mío es una orden religiosa y el canal va abierto a hablar de cosas positivas. No hay que siempre caer ahí, no hay necesidad. Porque de todas formas vivimos en la poli. Y tienes colaboradores allá en La Habana. No. Sí. Tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos colaboradores. El Chino Bruno es uno de ellos, un colaborador. Y como digo, el Chino Bruno, tenemos a Giselle Hernández, tenemos a Yadira, no recuerdo los nombres ahora. Yanairi, la cantante de Bonus, también es una colaboradora de nosotros. Tenemos unos cuantos colaboradores de puntería que están al tanto, aportando siempre su granito en el grupo. Los estamos invitando, todo el que vea este video, que se una, se una al canal. Somos Friki. Ahí lo tenemos. En Facebook. Friki Somos. Friki Somos. Solamente estás en Facebook. ¿No tienes otras redes sociales? Solamente tenemos Facebook. Ya, bueno. Todos los que vean esto a partir de aquí, pasen por Friki Somos en Facebook y a compartir sobre música. Esa es la idea: compartir la música, los criterios que tenemos sobre la música, sobre esta banda, sobre aquella otra. Los mismos bandas de afuera que bandas de aquí del patio.
¿Cómo está, Alexander, la vida musical del rock en Cuba ahora mismo? Ahora mismo las bandas tienen buena energía, tienen buenas vibras para compartir y darle al público lo que se merecen. ¿Cuál es la traba? Ayer mismo precisamente estaba viendo una publicación de Yanair y la de Bono, que hace 3 meses no le pagan a ellos. Es como dice el dicho, no solo de pan vive el hombre. Tú puedes estar enamorado de un género, te gusta mucho hacer lo que haces, pero si no te pagan, si el local está cobrando por entrar a ver esa agrupación, lo más lógico es que se le pague a la agrupación. La agrupación, de hecho, tiene que pagar un transporte para que le lleven los instrumentos al lugar donde van a tocar. Solamente a Yaneiri no le pagan hace 3 meses. Y así son las otras bandas, los otros grupos, es lo mismo, que no le pagan. No sé cuál es la traba que hay ahí, por qué no le pagan. Uno se pregunta, coño, ¿por qué no le pagan por entrada a puerta? Esos 250 pesos que cobran la entrada, ¿por qué ahí mismo no se le paga al músico? No sé cuál es la traba que tienen ellos ahí, que no le pagan a los músicos. Vuelvo y te repito, ellos tienen la mayor energía del mundo y de prestar lo que tienen, Claro. de servir lo que tienen, pero Esperemos el día de mañana se que esto cierran se y dicen, no resuelva toco más lo que más no me pronto paguen. posible. Esperemos. Ojalá cuando volvamos a hablar ya ese tema esté resuelto y todo está fluyendo bien como debe ser. ¿Y en cuántos locales más o menos ahora se pueden visitar los fines de semana en Cuba o entre semanas para que las personas que les gusta el rock puedan visitarlo? Bueno, aquí en La Habana tenemos en el Hotel Presidente los viernes en el Hotel Presidente es una peña de Grupo Pira que está todos los viernes ahí a partir de las 7 de la noche, está en el Hotel Presidente. Los sábados tenemos los Jardines Mella, la peña que es con bono. En el Submarino Amarillo también los viernes. Submarino Amarillo, los fines de semana es viernes, sábado y domingo. Son bandas que tocan en vivo. Entonces, entre martes y jueves es rocoteca, es música grabada. Pero ya a partir del viernes tocan bandas en el Submarino Amarillo. Entonces, los domingos tenemos en la Casa de la Amistad la vieja escuela, que es de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche, la vieja escuela. Otro patio mágico para compartir, que se reúnan allí las amistades, como mismo se reúnen en los otros locales. En playa tenemos también el Fellini's Bar. Eso es, Fellini's Bar ya últimamente es cuando ellos lo anuncian, cuando alguna banda pide que le den algún lugar para que toquen y te asiste ahí al Fellini's Bar. Eso es en playa, en 20 séptima y 20. Tenemos el otro bar en playa también, que es el AA, que es particular, es de Ariel, el bar de Ariel, que allí también tocan bandas los fines de semana. Lo mismo viernes, sábado y domingo, él presenta allí las bandas que él lleva a tocar. El rock ahora está gozando de buena salud en cuanto a locales. En cuanto a local tenemos hay buena cantidad. Y Chino no, Alexander, discúlpame. Es que ahorita estaba hablando de Chino, que también es amigo mío. ¿El Marcin más nunca ha abierto para la música rock? Sí, el Marcin últimamente, el Marcin está abriendo por eventos, que eso es temporal. A mí en lo particular el Marcin me dejó de gustar. Y más bien eso es para bandas culturales, para el black metal. Ahí van la gente, los rock and rolleros que se inclinan hacia el black metal. Que ahí donde todo, ahí toca Compact Noise, Congregation, son las bandas más fuertes. Son las bandas que tocan allí en Marcin. Ahora en estos días hay un evento que tocan unas cuantas bandas. Pero bueno, ahí van más la gente que les gusta el género. A mí en lo particular no me llama la atención el género del black metal. Yo me inclino más por el heavy y por el thrash.
Ale, más o menos, cuándo tú empezaste a escuchar rock? ¿Qué edad tú tenías? Bueno, mi hermano, si te digo, yo me empecé a inclinar por la música desde niño. Desde niño, te voy a decir, no te voy a mentir, me empezó a llamar la atención Irakere. Ah, claro, una Irakere, buena banda, claro. Irakere me empezó a llamar la atención. Mi papá vio que me gustaba eso y empezó a comprarme los discos acetatos. Había un grupito que había antes, se llamaban los Dan. Había uno que se llamaban los Dada, los Dan, empezó a comprarme discos de eso. Y me gustó, él veía que me gustaba. Y un día se me apareció a la casa con un disco de eBay que le faltaba un pedazo, un disco de acetato, que le faltaba un pedazo. Pero tenía la Y portada, tenía la portada. sin ese pedazo, Alabado. yo escuchaba de ahí para abajo las canciones que se podían oír. Al principio no las podía escuchar. Y ya yo con eso era feliz. ¿De qué año estamos hablando ahí, Ale? Estamos hablando 71, 72, al 75, por ahí más o menos. Ya, a partir de ahí, bueno, esto es lo que me gusta es esto. Y hasta la fecha. Dímelo. Vamos, Se paralizó vio la un señal. poco, te quedaste sin señal. Sí. Sí, nos Sí. quedamos que ya en los 70 ya empezaste en música. ¿Cómo tú te las arreglabas después en los 80 con el tema de recibir música de afuera, el tema de los casetes? Porque los jóvenes hoy en día no se acuerdan ni que hubo casetes, Sí, ni no. acetatos. Hoy en No. día todo es Spotify, YouTube. Muy importante tocar esa Recuérdanos un tecla. poco la historia de los Muy 80 en Cuba, importante cómo era conseguir tocar esa música. tecla. Esa época de los 80 era a golpe de FM. Bueno, vivo aquí en Alamar. Los que son de Alamar y los que no recuerdan bajar a la playita de los rusos de Alamar, que bajamos con Selena, los radios Selena, con antena. Ahí escuchamos nosotros los Hispareis, escuchamos toda la música y con libreta y lápiz anotando. Había uno de nosotros que sí hablaba mucho inglés, que por cierto es José Eduardo, el otro administrador de la página Friki Somos, el que creó el grupo como tal, que después él me llamó a mí para lo del grupo y me puso, o sea, los dos administradores, me puso el administrador también. José Eduardo sabía mucho inglés, ya lleva unos 35 años viviendo en Miami. Él tenía buen oído, sabía inglés y íbamos anotando los lugares de los grupos, de las bandas, y todo eso lo íbamos anotando en libreta. Ahí empezaba la grabación en cassette. Empezaron a aparecer las grabadoras, que con grabadora grabábamos directo del FM. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, a mí me caía una placa, un disco de Van Halen, por ejemplo, me caía una placa de Van Halen y yo la tenía. Y había uno de Marianao, que no la había caído, pero que tenía el último disco que había entrado de Iron Maiden. Para yo coger el disco de Iron Maiden tenía que llevarle a él la placa de Van Halen para él grabar aquella placa y yo poder grabar aquella. Si no había intercambio, no podías tener lo que tú No querías. había música. Así era antes. Así era como funcionaba. Ya después no, ya después empezó la tecnología y empezó todo a caer y ya empezó todo el mundo a cogerla, pero Yo me acuerdo yo en la secundaria, a veces hasta un cassette de 5 grabaciones distintas, porque tampoco tenía esa cantidad de cassette y tenía que grabar ahí varias veces, varios discos. Me aburrí el disco, a grabar otra cosa. borra, vuelve a grabar otro. Vuelve a grabar otra. Si no, comprar los cassettes grandes, los de 90 minutos, los de 120, para que hubiera más música. Sí. Y los de cinta cromada, me acuerdo, los cromáticos eran los que un poco más de calidad tenían. ¿Te acuerdas?
Ya después, ya, bueno, Una época empezaron a llegar muy... los discos, después los USB y ya todo eso es historia. Pero hay que contarle, hay que contarle. Claro que hay que contarla. Se tiene que aprender por lo que se pasó primero. Mucho Ya. FM. Habían fiestas y yo hacía fiestas con FM. A OPE FM nada más. ¿Y cuántos frikis se 96 reunían estaba en una emisora que en era esa época, la más o menos? 96 K-Rock. ¿Cuántos frikis lograban reunirse más o menos en aquella época, en las fiestas esas con FM? Ah, bastante. Había una buena ola de friki había en aquella época. O sea, bueno, las fiestas se hacían en las casas particulares, cuando aquello no había local ninguno que te prestaran para hacer cualquier evento de rock. Eran las casas donde se hacía. Y al principio había que hacerlo hasta oculto. Había que hacer las fiestas ocultas porque donde más fiestas, donde hubiera rock and roll, eso era diversionismo ideológico. Era contrarrevolucionario. Que hubiera rock and roll era contrarrevolucionario. Muchas de las fiestas eran escondidas, solamente por escuchar esa música. Fuimos unas cuantas veces para los calabozos por ese simple hecho nada más. O sea, había que amar la música de verdad para enfrentar aquella situación. Bueno, me metiste para el calabozo, no importa, yo mañana hago otra fiesta. Y la así vuelvo a hacer, la sigo haciendo y sobrevivió. me vuelvo a meter preso y la vuelvo a hacer. ¿Sí? Así fue como sobrevivió el movimiento friki en Cuba, a golpe de amor, por decirlo de alguna manera. A golpe de amor. A golpe de amor. Y ven acá, Yo más creo o que lo menos, primero- ¿tú recuerdas cuando empezaron a aparecer los primeros locales ya del gobierno? Pues yo empecé a ir a conciertos en el Patio María. Anterior al Patio María habían locales. Sí, cómo no, Copelia, en el parqueo de Copelia, que se le llamaba Rocopelia. Pienso yo que esto fue lo primero así que yo asistí fue al parqueo de Rocopelia. Que era música grabada, ahí no tocaban grupo, era música grabada. Antes de eso, el legendario grupo Los Almas Vertiginosas, yo nunca lo pude ver, pero sí oí por amistades mías que Los Almas Vertiginosas tocaban por Santa Fe, no me acuerdo en otros lugares ellos tocaban, tenían sus locales, pero hubieron sus problemas también. Hubieron sus problemas también cuando Almas Vertiginosas tocaba. Después de ahí de Copelia, recuerda más o menos la continuidad un poquito. Ya después de Copelia, creo que después de Copelia vino el Patio de María. Esa gran María que luchó y batalló por darle un local a los rockeros. Qué grande es María, coño, qué bueno. Esa mujer, verdad, que tiene tremendos ovarios, que se enfrentó a todo para que uno pudiera tener un lugar donde asistir. Casi todos los fines de semana tocaban bandas en vivo. Sí, casi todos los fines de semana tocaban bandas ahí en el Patio María. Lo bueno que tenía que si llovía o algo también podían tocar adentro. Casi siempre era afuera, ¿no? Pero adentro también yo un par de veces tuve chance. Ojalá y vuelvan los tiempos de ese Patio María, coño. Qué bueno. Te toqué un punto ahí y te toqué la fibra. Te sorprendí con eso. Pero bueno, aquí estamos activos para responder. Bueno, Ale, vamos a dejar la puerta abierta para en otro momento seguir hablando de cómo va tu página de Facebook de Friki Somos, empezar a hablar de un poco de historia a partir del Patio de María hacia acá, que bastante agua ha caído. ¿Algún consejo para la nueva juventud rockera de alguien de tanta experiencia como tú? A ver. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Que el que no haya consejo no llega viejo y ya tú llegaste. Tú sí activo, pero hay que oírte. A ver. Yo tengo una consigna. Moriré con las botas puestas. Y Amén. Eso es lo que le digo a los rockeros. Luchen
por sus sueños, que no todo está perdido. La verdad siempre va a salir adelante. Bueno, mi hermano, mil gracias por el tiempo y los megas que nos has dedicado. Y tú sabes, aquí tienes las puertas abiertas. Cada vez que tú quieras y puedas, que te lo permita la señal y eso, hacemos algo, que hay bastante tela por donde cortar. Bastante tela ahí por donde encontrar, mi hermano. Aquí estaremos. Dale, mi hermano, gracias. Mira, otro día hablamos de la seña, que todo el mundo la malinterpreta pensando que es algo malo, y esto, por ejemplo, en la India es para espantar los demonios. Otro día vamos a hablar de esto. Así decía la abuela de Ronnie James Dio. Que era italiana, ¿verdad? Italiana. Dale, mi hermano, un súper abrazo. Te quiero Dale. mucho. Dale, igualmente, hermano. Dale.